Este caso, Aarón, es muy interesante porque combina muchas cosas en un solo lugar. Combina los medios de comunicación, políticos, la burocracia judicial, la corrupción de las policías, la corrupción de las fiscalías. Luego hay otra entrevista donde aparece el señor García Luna con un director general del ASIEDO, así es, con Denis Merker. Ahí interviene en la llamada Florence Cassés y los contradice y los pone contra la pared. Que creo que es ahí, ¿no? El parteaguas es cuando realmente ya se pone toda la luz, empiezan los cuestionamientos. Sí, empieza un poco. Pues, y muchos periodistas a investigar. Una de las principales funciones de la Procuración de Justicia, porque no vas a resolver ni a detener a todos los delincuentes, es mandar el mensaje de lo que te va a pasar si tú cometes un delito. A mí me parece que en esto el principal responsable de esta situación y como muchas otras que pueda haber son los jueces del Poder Judicial. Nos ponen algo así, como sociedad y como medios de comunicación, como opinión pública, y nos vamos sobre de lo que nos ponen. Y no solamente fue TV Azteca y Televisa, o sea, uno ve los encabezados de esa época, ve los columnistas. Un Loret de Mola y los jefes de Loret de Mola, que están en el efecto corruptor. Y ahorita parece que se le fue el internet, lo andan buscando. Ejemplo, mira, por caso que no va a pasar nada, por ejemplo, ¿o qué debería pasar? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, lo cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y también que les notifique estas transmisiones en vivo. Estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase a él y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi Instagram, Aarón Tapia F, y en TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, me faltaba también el Twitter, ahora X, @naranjero75 y la cuenta del programa @lapolaca con AT. Y ya estamos aquí con la mesa con nuestros invitados, Rodolfo Montes de Oca y Pedro Contreras. Muchas gracias, bienvenidos. La última vez salió corriendo, le dio crucera, me dijeron. No, la responsabilidad. No, la cuestión de la responsabilidad acá, Pedro Contreras pero bueno. Qué gusto tenerlos acá de nueva cuenta y gracias por estar siempre al pie del cañón acá para este espacio, muchas gracias. Pues el caso emblemático, decía yo, Pedro, que algo que ilustra este caso, esta novela de el caso de Cassés y Vallarta, pues expone, ¿no?, muchas de las fallas de nuestro sistema, como lo decía en muchas cosas, desde el poder judicial, instituciones policíacas, el poder político, los medios de comunicación. Es todo un cóctel aquí que pues es evidenciado. Ya habíamos visto aquel documental muy famoso cuando después, unos años, pocos años después, se da el nuevo sistema de justicia penal, ¿no?, que ahora soy culpable hasta que me demuestre lo contrario. Y cada vez es menos, ¿no? Porque cada vez al catálogo de prisión oficiosa, pues le están metiendo más delitos. Entonces la presunción de inocencia va para atrás otra vez, ¿no? Me refiero al documental Presunto culpable, ¿no? Que también exhibe todas las fallas, ¿no? Hasta del sistema penitenciario también. Y luego pues está lo de Israel Vallarta y Florence Cassés. Que Florence Cassés pues la libra mucho antes porque pues por una cuestión diplomática desató un problema diplomático, se rompieron relaciones por un momento ahí Francia y en el sexenio de Calderón, ¿no? Claro. Los últimos 3 años por ahí. Era Sarkozy el presidente de Francia, muy guapa su esposa, por cierto, Carla Bruni, ¿no?, italiana, actriz y modelo. Y en cuanto llega el gobierno de Enrique Peña Nieto, inmediatamente para
pues otra vez tener la relación diplomática con Francia, pues deja ir a Florent Cassés, ¿no? A que la enjuicien en Francia y allá inmediatamente pues la ponen, ¿no? ¿No qué? Técnicamente no, Okay, no fue bueno. así, pero ya lo explicaré. Y pero Israel Vallarta, pues Siguió ahí. siguió más de 10 años ahí en la cárcel. Más. Bueno, Pedro Contreras, a ver, abre, como Mira, los pichadores. Este caso, Aarón, es muy interesante porque combina muchas cosas en un solo lugar. Combina los medios de comunicación, combina políticos, combina la burocracia judicial, la corrupción de las policías, la corrupción de las fiscalías, y nos lleva a plantearnos siempre el tema que creo que lo tocabas tú ahora, es ¿qué queremos? ¿No? Siempre yo he dicho, ¿qué reglas queremos? ¿Que no haya ningún culpable en las calles o que no haya ningún inocente en la cárcel? ¿No? Que esta siempre va a ser la pregunta. Y ahorita estamos en Es mejor lo segundo, ¿no? Pues pareciera que el país como tal da tumbos a mi manera de ver. Porque todos critican mucho cuando alguien no va a la cárcel. También critican mucho cuando alguien va a la cárcel. Y te voy a platicar una máxima del Poder Judicial. Te vas a meter en problemas siempre por dejar a alguien libre. Siempre es más riesgoso dejar a alguien libre cuando ya se lo ponen ante el juez. O dicen ellos, no, que lo suelte el de arriba. Porque ya cuando te atrapa la fiscalía, ¿no? Y con esa presunción que aquí se rompió de buena fe y de legalidad de la fiscalía y el principio de autoridad, es complicado para alguien sí defenderse cuando ya... Y te voy a poner nada más un porcentaje. En México, el 90% de las personas que llegan después de la reforma penal de 2016, que en gran medida fue resultado de todos estos sucesos. No olvidemos que en 2005 se da este caso, en 2008 presentan la reforma constitucional y le dan 8 años para entrar en vigor. Entra en vigor ya definitivamente en 2016. Es decir, el sistema penal del cual vamos a hablar ahora es un sistema penal que ya no está vigente. Quedó, vamos a decirlo así, pues obsoleto, precisamente por estas fallas. Ahora, ¿qué pasa? Aún así, ¿qué sigue pasando en este momento? El 90% de las personas a nivel federal, y creo que todavía más a nivel local, que se presentan ante un juez acusadas por la fiscalía, siguen su proceso y muchas veces detenidos. Más ahora con la gran moda de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí decirle a los mexicanos que quede claro, es que sí están en manos de las fiscalías y de las policías. O sea, siguen estando en manos de las policías y las fiscalías. Y si un policía te detiene, bien podría, igual que con él, armar todo. Porque ese montaje fue televisivo, pero hay muchos montajes que no se televisan. Pues. O sea, hay muchas cosas que se arman y a veces dicen, no, es que sí es culpable, pero para amarrar el asunto y tal. Entonces, eso es a lo que invita. Eso es a lo que invita. Creo que va a seguir avanzando, darle más poder al Estado, más poder al Estado para que tenga un mayor alcance y una mayor capacidad de meter a gente en la cárcel. O sea, lo vamos a seguir viendo. De hecho, fue una de las, me parece que son de las reformas realmente importantes de este nuevo gobierno, donde la presidenta dice, oye, el gran malestar de los ciudadanos es la inseguridad. Y si a mí no me das herramientas para combatirla, no voy a poder hacerlo. Pero si le das más herramientas para combatirla, es que le vas a dar más poder. Entonces, tiene que ver vinculado con la rendición de cuentas, que creo que no está avanzando mucho en ese sentido. Así, pero por ejemplo, ahí, se exhibe también mucho, fíjate, y hablando, ¿no?, de esto que ha estado últimamente de 1 año, 2 años hacia acá, cuando empezó el debate por la reforma judicial, y que si el Poder Judicial era corrupto, que si no, que... Bueno, yo siempre he dicho aquí, bueno, ni tan, ni ton, ¿no? O sea, hay de las dos cosas. Pero sí, siempre he recalcado que el Poder Judicial, pues, ¿cuál independiente? Pues, ¿no? ¿Cuál independiente en toda la extensión de la palabra? Y este es un caso que lo exhibe, que lo ilustra, tal, así que cuando el Poder Presidencial
pues es el poder, el máximo poder, pues mientras siga el poder presidencial, o sea, el poder ejecutivo, teniendo la chequera y que es el que reparte el presupuesto, todo, no va a haber manera de por sí, tienes la fuerza de coacción, que son las instituciones policíacas, ahora también tienes la chequera, pues, digo, cuando hay una decisión de suma relevancia para quien esté sentado en ese poder, pues no hay otro poder que se le pueda poner al tú por tú, ¿no? Creo que está muy claro eso, ¿no? Y no solo es en México. Y que creo que va a seguir igual, o sea, no, yo y no solo en México, o sea, las embestidas a la independencia judicial por parte de quien detenta el poder económico y político. Sí, siempre han estado presentes y siempre ha sido una lucha, ¿no? Una lucha constante, siempre ha habido una lucha constante, unos jalones y estirones, tratando siempre algunos de aumentar la independencia y otros decir, no, la independencia no es lo correcto, tienen que estar sometidos de una u otra manera, ¿no? A las leyes o al poder o a lo que sea. Pero aquí lo interesante es ya Israel Vallarta empieza a dar sus primeras declaraciones, y me parece que... Ojalá le hayan pagado en algunos medios que, ¿no? Digo, imagínate que cobre 2 millones por entrevista, pues ya va a recuperarlo. Los tiempos perdidos. Sí. No, y él señala mucho el tema de que siempre su contraparte, que es la fiscalía, siempre que él ofreció una prueba, la fiscalía lo trataba, vamos a decir, de obstaculizar, y cada prueba la tenía que estar ganando con amparos y revisión. Entonces él pedía los videos de el gobierno de la Ciudad de México en aquel tiempo por donde lo estuvieron paseando. Entonces se lo negaban. No, primero decían, no es una prueba pertinente. Y luego, oye, ya después de que decían que sí era una prueba, cuando ya la pedían, se la negaba el gobierno. Y otro amparo para pedir la prueba. Oye, que quiero los registros de la entrada a la fiscalía de ese día. Y estuvo él luchando prueba por prueba hasta el final. Incluso señala él que todavía el año pasado estaban peleando por una prueba que eran unos careos entre él y sus secuestrados. O sea, ahí te va él relatando cómo fueron esos 20 años luchando prueba por prueba. Ahora, yo no voy a dudar también la lentitud del sistema de justicia, y me parece que todavía tenemos lentitud en el sistema de justicia. Vamos a decir, ya no hay lentitud. Claro que hay lentitud, hay que seguir trabajando en eso. Y siempre creo que una de las razones de la lentitud fue porque no se ponían de acuerdo, ningún juez quería llevar el asunto, pues. El de Ciudad de México decía, no es mío, es el de Toluca, el de Toluca, no, es el de... Entonces se echaban la bolita hasta que se fue a conflictos y fue otro mini juicio, pues, adentro. Entonces, son 20 años de mini juicios adentro de un juicio. Incluso al final, casi peleó por cerrar la instrucción, y apenas el año pasado se cerró la instrucción, es decir, el periodo probatorio, y ya se dio vista a la fiscalía, ya formuló acusación la fiscalía, y ya fue cuando él contesta y ya resuelve la juez. Pero fiscalía se resistía a que se cerrara la instrucción todavía el año pasado, es decir, no es algo que esos 20 años no transcurrieron hace 5, no, fueron transcurridos a lo largo de 20 años, y la fiscalía siempre mantuvo su posición de acusar. Y él relata, oye, yo siempre pedí que retiraran la acusación, o que se hiciera un sobreseimiento, alguna posición, pero fiscalía siempre estuvo al pie del cañón. Y decirlo también, al final de cuentas, quien lleva la defensa de él es el mismo Poder Judicial de la Federación a través de la Defensoría Pública. Es decir, quien lo acompaña en todo este proceso, en los últimos años quizás no lo sabemos, pero sí hasta el final. Por eso nunca viste un defensor particular ahí parándose el cuello, como pasó con Frank Cassés, sino simplemente fue toda una institución, la Defensoría Pública, a través de varias luchas. Es muy buena, ¿no? La Defensoría Pública Federal. Incluso hasta las estatales. Hasta, ¿sabes qué? Batalló mucho también para una pericial que se utiliza para ver si las personas han sido sometidas a tortura, ¿no? Entonces también estuvo luchando ahí, luego había una pericial por parte de Fiscalía y una pericial por parte de él, eran contradictorias, una tercera pericial ahí peleándose que era pertinente. Entonces, ahí iremos viendo, creo él va a ir relatando lo que él vivió, y creo que es una persona que sí tiene mucha credibilidad sobre su proceso penal, porque nadie mejor que él para platicarlo, ¿no? Bueno, Rodolfo. Bueno, mira, yo creo que hay que ponernos en contexto y ser lo más objetivos posible. Primeramente aclarar, porque me parece que en los medios se ha tratado de dar la impresión de que esto se originó
y no es por defender absolutamente a nadie, sino Calderón. hacerlo objetivo, se menciona que Fue con se originó, así es, que fue en el sexenio de último año Felipe de- Calderón y no fue ahí. Fue Pero fue en el que el lo sexenio, mantuvo. no, espérame, fue en el sexenio de Vicente Fox y yo pues me di a la tarea de ver entrevistas, yo le he dado seguimiento a este asunto de alguna manera y también al asunto aquel del hijo de la señora Wallace, con Brenda muy Quevedo y relacionada la cosa. etcétera. Bueno, el caso es que en procuración de justicia se tiene que vencer y convencer. O sea, es muy importante eso. De tal manera que cuando uno detiene a alguien como presunto responsable, no es suficiente con que tengas los medios de convicción técnicos suficientes para que en un proceso penal puedas obtener un fallo favorable, sino que también pública y mediáticamente tienes que convencer. En este caso, desde un principio, pues no convencían a nadie. Salía el que era el Procurador General de la República en ese entonces, un señor cabeza de vaca, un político que no sé de dónde lo sacó, Fox. Y bueno, pues daba unas entrevistas y unas explicaciones que, como te digo, lejos de convencer, confundían y más bien te metían la idea de que realmente estaban ahí en una situación irregular. Luego hay otra entrevista donde aparece el señor García Luna con un director general del ASIEDO, así es, con Denis Merker. Ahí interviene en la llamada Florence Cassés y los contradice y los pone contra la pared. Que creo que es ahí, ¿no? El parteaguas es cuando realmente ya se pone toda la luz que ya empiezan a precisamente Ahora, los cuestionamientos. Sí, empieza un poco. Pues, ¿no? y muchos periodistas a investigar, ¿no? Y ahí es cuando ya va había quedando. en ese momento, ya incluso Sí, al interior de Televisa, ya Por el había montaje. fractura Sí. por esa situación, porque había quienes le habían advertido a Loret en el momento mismo de que era algo evidentemente irregular. Así es. Y el otro, créeme, no es por diga que lo traigo de encargo, pero me imaginé a tu amigo, el de Proyecto Puente, Medina, con tal de sacar una nota y cobrar. Ah, no, dijo él que salga, no, ahorita esto está... Hablando de Loret, Hablando de Loret y Medina. Pues no, de ahí fue una actitud que me pareció muy parecida a la personalidad de esa persona, de este tipo aquí que tenemos lamentablemente en ese programa de Puente, no sé qué. Bueno, el caso es que dice, no, esto está ya sabes que pues no. Y continuó y no le importó. Bueno, pero volvemos al punto en donde ya ella ahí entra en el programa, los pone contra la pared, que de por sí este señor, García Luna, no tenía capacidad de expresión en lo absoluto. Y quién sabe por qué motivos, hay quién sabe qué consumo, no sé. El caso es que... No, siempre ha sufrido de... pues sí, pero pues no puede ser alguien que esté en la procuración de justicia, en la persecución del delito, alguien que no tenga la capacidad de expresarse. Porque aquí lo hemos dicho mucho. Una de las principales funciones de la procuración de justicia, porque no vas a resolver ni a detener a todos los delincuentes, es mandar el mensaje de lo que te va a pasar si tú cometes un delito. Pero si no sabes ni comunicarte ni expresarte, pues no vas a poder mandar ese mensaje y no vas a cumplir con la función. Me parece que ni para eso, pues, ¿no? Pues yo creo que por eso, bueno, es lo que se dice, ¿no? Muchos, incluso Olga Warnat, esta argentina que escribió mucho sobre esto y que pues tuvo que irse a esconder de aquí porque estaba amenazada por García Luna, habla mucho de eso, que García Luna lo tenía muy bien agarrado a Calderón por todo lo que le sabe, por todo. Pues a mí me parece una especulación también muy vaga, pues no es muy pobre. A mí me da la impresión, y ahora entramos ya en la etapa de Calderón. Se convierte, como ustedes saben, en un problema diplomático. ¿Por qué? Porque era muy evidente la injusticia que se estaba cometiendo con esta mujer. La familia de ella, allá en Francia, acude al gobierno y el presidente de la República y conmueven a la sociedad francesa de tal manera que el presidente por eso lo toma, Sarkozy. Y viene a México, como habrás de recordar, y habla en el Senado. Y se expresa y reclama y defiende a su connacional y se lo plantea
a Calderón, y luego sale Calderón con una respuesta que en su expresión se le nota capricho, obstinación. Por eso no creo que lo haya hecho porque García Luna lo tenía, no sé, coaccionado con él. No, estaba el tipo... Es que ya que sí había tomado la decisión precisamente para mantener la relación diplomática Calderón y fue por García Luna que bueno, a final de cuentas se echa para atrás Calderón y ya empieza el problema y era un menchaco, pues velo, es un nefasto Calderón y pues claro que no le iban a caer bien las palabras de otros sangrediosos también, ¿no? como era Sarkozy, pero bueno, a final de cuentas esto estamos especulando, pero lo que sí fue un hecho es esto que estás comentando y esa declaración historia, pues, ¿no? de Calderón cuando dice que en México, ¿cómo dice? Aunque sean de Francia. El que la hace la paga, sí, dice él, y son los secuestradores, y que ahí se disparó en la época precisamente de Vicente Fox y de Calderón, la industria del secuestro. Y entonces, bueno, pues esta Procuraduría de ese tiempo, Procuraduría General de la República, ávida o desesperada de resultados, bueno, pues monta eso tan evidente, tan claro. Y entonces entramos ya, como te digo, en la etapa de Calderón, que a pesar de eso, él obstinado, encaprichado, parecía en que no la vamos a soltar, porque como tú acabas de decir, Francia le proponía que podérsela llevar a su país y que allá compurgara alguna pena o que allá se le procesara. No, dijo, aquí se queda, aquí la juzgamos y etcétera. Bueno, entonces, después de eso viene ya el cambio de régimen, viene el presidente Peña Nieto, y yo me imagino que para despresurizar ahí esa relación diplomática, pues algo pudo haber intervenido, pero la realidad jurídica, y ahora ya entramos en lo jurídico porque leí la gran parte de esta sentencia absolutoria, y en su momento fue una pieza también parteaguas, esa sentencia que dicta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2013, donde ordenan la inmediata liberación de Florence Cassés. Y ahí es donde ya se popularizó, ya cualquier periodista, cualquier persona que le pregunta, ellos te hablan el debido proceso. ¿Por qué? Porque ahí él introdujo esas palabras en cuanto al efecto corruptor Saldívar, ¿no? que representó el montaje o la escenificación, dice en su argumentación Saldívar ahí, que se comprobó que había sido una recreación, un montaje, una escenificación que había contaminado a los medios de comunicación y a la opinión pública, y que eso ya violaba la presunción de inocencia, y también ahí es donde se empieza a popularizar más el concepto de que la presunción de inocencia es un concepto poliédrico, es decir, que tiene varias vertientes, desde su vertiente en el trato procesal o en el trato extraprocesal, pero que al final puede incidir en el dictado de una sentencia la cual ya no puede tener fiabilidad. Entonces, tomando en cuenta que se ha demostrado que hubo ese montaje, esa recreación, esa escenificación, produce un efecto corruptor que definitivamente de esa sentencia condenatoria que se está dictando no se puede considerar válida. Y entonces la deja sin efecto y ahí es de inmediato, ordena su liberación inmediata y la suben en un avión y se la llevan, no para procesarla ya como inocente. A lo que voy es a lo siguiente: si uno lee la sentencia absolutoria de Israel Vallarta, te vas a dar cuenta de que el 90% de esta sentencia está sustentada en aquella sentencia del 2013. Y entonces ahí es donde uno se pregunta y dice, no entiendo, no puedo creer cómo es posible que si iban a retomar los mismos argumentos, porque dicen, porque fue una insuficiencia probatoria, la que se acaba de dictar. Es la de Cassés, ¿no? Sí, la de 2013 es la de Cassés. Sí, ahora estoy hablando de la actual de Vallarta. Pero de ahí se basaron, dices. Total, 90%, la acabo de leer. Okay. Entonces, ahí si uno la revisa, refiere que hay insuficiencia probatoria
porque los testigos que declaran, e inclusive las víctimas, y te lo digo esto como un ejemplo, dicen, bueno, es que le preguntan, a ver, la voz que usted escuchaba en el momento que estaba en cautiverio, ¿es la misma que escuchó en el programa de televisión esa donde lo entrevistaron, donde hicieron el montaje? Pues, ¿cómo es posible que ese testigo está reforzando sí, es la que escuché ahí en la entrevista o en el programa que sacaron, que etcétera? Entonces, pues obviamente que están contaminando su declaración porque están tomando en cuenta ese montaje para sus declaraciones. Entonces, ¿qué te diré? Son más de 400 páginas lo que constituye esta sentencia, la de Israel Vallarta, pero vuelvo a lo mismo. Sus razonamientos, sus premisas, sus fundamentos, sus argumentos son el 90% retomados de aquella sentencia de Florence Cassés, y vuelve a lo mismo, el montaje, la escenificación, todo eso es gran parte de esta sentencia. Aquí hay que tomar en cuenta 2 puntos que son muy importantes, me parece a mí. Primero, hay que recordar que este proceso se llevó conforme al sistema tradicional, y por algo que comentaba ahorita aquí Pedro, en cuanto a las batallas que tenía el imputado, o en este caso el indiciado, para poder defenderse. Sin embargo, ahí sí hay que reconocer, por más que se quejen del sistema penal acusatorio actual, que en aquel tiempo, cuando estaba el sistema tradicional, los actos de investigación o pruebas que recababa el agente del Ministerio Público, si se hacía conforme a lo tasado del Código de Procedimientos Penales correspondientes, adquirían ya el valor de prueba plena, sin necesidad del principio de inmediación, que se desahogaran ante el juez, o inclusive sin atender al principio de contradicción. Y inclusive a este señor, a Israel Vallarta, una de las pruebas de cargo más importantes es su supuesta confesión, pero una confesión en lo que hasta un palo de escoba por una mujer policía, entre otras cosas. Entonces había en aquel tiempo, se le llamaba el principio de inmediatez. Cuando se ve lo que lo están lastimando en cuando es Cárdenas Palomino, ¿te acuerdas que lo tiene agarrado el cuello? Y le hace una pregunta y dice, ¡ay! Se dobla. Bueno, eso es durante el montaje. Y le dice, ¿qué le pasa, señor? Ese es durante que estaba como si lo golpearon. Todavía le pregunta el descarado de Cárdenas Palomino, ¿qué le pasa? Lo golpeó. Si usted me golpeó, señor, le dice. No, y bueno, pues, eso se pueden deducir, hay muchas cosas. Sí. O sea, incluso hay una entrevista muy interesante, reciente, de Israel Vallarta con un periodista que se llama Miguel Pedrero, en donde pues dura como unos 40 minutos, pero muy precisa, muy interesante, y ahí menciona que ya ves ese periodista Reiná, que es el que operativamente estaba de Televisa haciendo precisamente esas preguntas, dice que el que le dictaba las preguntas ahí era Cárdenas Palomino, pues, ¿no? Él le decía, ahora pregúntale esto, ahora pregúntale el otro, etcétera. Pero en fin, a lo que voy, volviendo a lo del sistema tradicional. Entonces, ese sistema permitía, imagínate, en manos de ese tipo de gente, que pudieran las pruebas que recababa el Ministerio Público, incluso estaba yo en ese momento abordando el principio que se le llamaba de inmediatez, o todavía se le llama, en donde la primera declaración que rindas tiene más valor que todas las demás, porque se supone que ya las demás las hiciste influenciado, alterado, etcétera, y que la primera fue la más espontánea. Entonces ahí decían, no, pues la primera, la que por el principio de inmediatez que se utilizaba mucho en el sistema tradicional, pues él declaró que sí, que era secuestrador y que los zodiacos y que los dice, y efectivamente en esta entrevista dice algo que me parece muy lógico, el señor Vallarta. No, ¿sabes qué dice? Dice él, fíjate nomás, ¿cómo voy a tener en mi propia casa donde yo vivo cautivos a los secuestrados? O sea, eso para empezar es ilógico. Sí. Por eso tienen casas de seguridad. En tu casa pues vas a estar tranquilo y pues no vas a estar viendo la televisión y en el cuarto enseguida tener a los cautivos. Pues no, efectivamente. Entonces, pero aquí con base en ese tipo de pruebas y los testimoniales y declaraciones que el propio agente del Ministerio Público recababa, bueno, pues ya se junta el caudal probatorio que ya hace prueba que no es necesario, como en el sistema acusatorio, para que tenga valor probatorio pleno, que sea ante el juez. Y entonces, sí, él como imputado o indiciado en este caso, con su defensa,
pues obviamente como así era antes, luchando, remando contra la corriente, pero aquí ya una última observación que quiero hacer, y no es porque aquí te pero a mí me parece que en esto el principal responsable de esta situación, y como muchas otras que pueda haber, son los jueces del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman ahorita jueces de control? Ahorita hablaban ustedes de que, bueno, pues es que la prisión preventiva oficiosa, pues si cada vez el catálogo se incrementa y atenta contra la presunción de inocencia. Sí, pero para que se pueda dictar la prisión preventiva oficiosa, previamente tiene que haber un auto de vinculación. Y ese auto de vinculación lo va a dictar el juez de control. Y si es que hubo flagrancia, también primeramente tiene que calificar de legal la detención. Entonces, él es precisamente, no estoy diciendo que los procuradores, las policías ministeriales o que los fiscales sean unos angelitos, pero precisamente por eso se llama así juez de control de garantías, para controlar ese tipo de situaciones. Aquí, si uno ve esta sentencia, podrá advertir que, como decía ahorita Pedro, hubo un recurso de apelación. ¿Sabes cuánto tardaban en resolver un recurso de apelación en los tribunales de alzada? Año y medio. Después de eso se iban al amparo directo contra la apelación. Otro año y medio. Entonces, no puede ser posible, entiendo que bueno, hay una carga de trabajo, etcétera, pero ahí sí me parece que esos tiempos ocupados por el Poder Judicial para resolver son injustificados. Segundo punto, los jueces, hay dos principios que tienen ellos para poder aplicar en este tipo de asuntos. Primero, ellos, en el caso de indiciados, desde aquel tiempo ya existía, oficiosamente pueden suplir la deficiencia de la queja. Es decir, si tu defensor no hizo valer un argumento, pero tú como juez, experto, perito en derecho, te estás dando cuenta de que hay algún excluyente de delito, en ese caso la tienes que hacer valer oficiosamente porque ese beneficio tiene el imputado. Y segundo, que eso se puede hacer en cualquier etapa del procedimiento en cuanto el juez lo advierta. Entonces, en este caso, yo creo que hubo muchas oportunidades, muchos momentos en los que los jueces tuvieron oportunidad. Ahorita comentaban ustedes que, bueno, pues es que la independencia judicial, porque resulta que la chequera, que lo mencionabas tú, la tiene el Poder Ejecutivo. No, la chequera no la tiene el Poder Ejecutivo. Él afirma los cheques, pero el que ordena y determina a dónde ver el dinero es el Poder Legislativo. Me refiero que el Poder Ejecutivo en los presupuestos, pues ellos dicen a dónde se va pero el dinero, ahí, ¿no? Entonces... Digo, ¿cuánto le dan? No, espérate, pero eso tiene que pasar por el Poder Legislativo. No, pues sí. Pues sí, pues bueno. Es oficialidad. Si vamos a hablar por eso, si vamos a hablar pues de, ese es otro de también. quién tiene la culpa realmente, en mi concepto sería el Poder Legislativo, por no hacer su trabajo y hacer valer. Porque obedece es el que verdaderamente tiene la culpa. Porque sigue teniendo el poder de decisión, el Ejecutivo. Y yo no sobre entiendo por cualquiera. qué, porque jurídicamente llegaron los diputados, hay una mayoría y no sé por qué les gusta ser tan obedientes, tan dóciles, pues no, ya ahí se ve un poquito de repente de rebeldía y entonces los empiezan a crucificar en los medios, como ha venido apareciendo últimamente. ¿Cómo? No ha faltado quien ha dicho aquí, que ya entre paréntesis esto, que este tema pudiera ser una caja china, por lo que estaba... La Morera y Ciro Gómez Leiva, diciendo, ¿no? Hay quien lo ha estado diciendo. Pero bueno, en fin, al margen de eso, yo sí creo que, primero, aclarando lo que comentabas de lo de los jueces y de que no tenían independencia, porque finalmente el Poder Ejecutivo es el que determinaba el monto de los recursos para el Poder Judicial. No, o sea, más bien lo que digo, que siempre en un tema que sea de suma relevancia para quien esté ejerciendo el Poder Ejecutivo, todos los demás poderes se van a someter. Sí, siempre ha sido así, ¿no? Pues lamentablemente son las cosas que tenemos que cambiar, pues, sí, ¿no? Exacto. Lamentablemente, y ahí es donde vuelvo a lo mismo. Yo creo que los jueces, pues deben de tener, pues voy a decir la palabra, más valor para poder resolver con convicción, y sí hay algunos. Y entiendo que pueden tener una represalia en cuanto a que los remuevan
Pero no pasa de ahí en todo caso. O los hagan Hay unos más vale, pues sí, hay unos Una reforma y los y cambian a debemos todos. de reconocer, y aquí yo lo he dicho, ellos son los jueces de distrito especializados en materia penal, son los que sí debían de traer escoltas, porque ellos sí son los que dictan las prisiones preventivas y los autos de vinculación en contra de los delincuentes de alta peligrosidad y de la delincuencia organizada, etcétera, y no lo traen, y mis respetos para ellos. Pero en estos asuntos que le podemos llamar de corte político y que porque no quieren quedarse sin trabajo, ahí sí yo la verdad No, lo repruebo no, totalmente. Y en este caso, como te digo, creo que hubo muchas oportunidades para que el Poder Judicial pudiera en un momento dado haber hecho uso de sus facultades para absolver totalmente. a esta persona tomando en cuenta una excluyente de delito, y era algo tan evidente lo que estaba sucediendo aquí porque ya los medios, etcétera, y bueno, de eso desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, No, oye, yo fíjate. creo, ya nomás para terminar, yo creo que sí esta sentencia, como lo mencionaste al principio, es emblemática, se debe de tomar muy en cuenta para que en lo sucesivo, y afortunadamente pues ya no hay ese sistema tradicional, lamentablemente me parece que en el sistema acusatorio, que si antes de la reforma judicial, que si después de la reforma judicial, porque así lo dice expresamente Israel Vallarta, dice: mis primeras determinaciones en contra que tuve, en las que me dictan el auto de formal prisión, etcétera, es porque eran jueces de consigna. Entonces ahora el reclamo es que los jueces que vienen son de más consigna, ¿o qué? No, o sea, hay que considerar que ese es un mal que ya existía y que, bueno, no quiero verme un defensor ultranza de la reforma, todavía no inicia, todavía no entran en funciones, no ocupan su cargo los jueces, pero yo sí tengo la esperanza de que por lo menos los jueces de primera instancia, ya veremos la Corte cómo actúa con sus nuevos ministros, pero que los jueces de distrito, mixtos, penales, sí realmente se la crean, que son independientes, que el pueblo los eligió y que se acabe en un momento dado la consigna, que es lo que precisamente me parece originó que este asunto se haya dilatado el tiempo que Ya le duró. están chingando la borrega a la juez que precisamente ¿Dictó? que dictó la sentencia absolutoria para Vallarta, porque pues salió en los acordeones. Pero ella no entra todavía en funciones como tal hasta septiembre, ¿no? O sea, Es también, correcto. pero les gusta mucho. Ahora lo estaba viendo precisamente con esto. Está muy bien dictada su sentencia. Mira, nomás te mandan felicitar aquí, Alejandro Castrejón dice: felicítame al licenciado Montes de Oca por el acertado, y lo pone en mayúsculas, acertado comentario del amigo de los puentes rotos. Bueno, no pude evitar. Sin Saludos duda, a Alejandro Castrejón. Sin duda, la dilación es el mayor problema de la justicia en México y en el mundo. Es decir, todos quieren una justicia más pronta. Todos. Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, todos necesitan una justicia más rápida. Claro. ¿No? O sea, necesitan una justicia más rápida, y es una parte toral de las reformas judiciales en el mundo. Esa es la principal preocupación documentada. No por intuición, no por lo que yo creo. Documentada. Lo era en ese momento, lo demuestra y lo sigue siendo. En este momento lo sigue siendo. Todas las personas que están ahorita en el CFRS 11 quisieran una justicia más pronta, más rápida, más expedita. Todos. Y todos los que acuden a los juzgados y a los tribunales, y creo que todos los que acuden a un trámite burocrático. Están los hermanos todavía ahí. Están los hermanos. De Vallarta por lo mismo. Primer punto. Sí. 2. El efecto corruptor. Tenías un secretario de seguridad, bueno, en ese tiempo un director de la AFI, y después un secretario de seguridad pública que trabajaba para la delincuencia. Exacto. O sea, ¿Vallarta qué es? Vallarta es la punta del iceberg. Y todo lo demás que hicieron, ¿qué era? ¿Te acuerdas el caso también de Romanos, del Del director técnico de Cruz Azul? Ese en ese sí lo momento, resolvieron porque lo rescataron. No, pero pues ¿no? resulta que también hay muchos Parece. indicios de que fue un montaje Pues, hecho por ellos mismos, ¿no? Hay Pero muchos pero lo señalamientos de otro, eso. fíjate que ya ahí Ya mejor ni le movieron porque- se toma el dato de que justo una semana antes de este suceso había habido un video donde habían detenido a unas personas que eran de la delincuencia organizada y las habían ejecutado en Acapulco.
y precisamente decían que eran agentes de la AFI y se giran unas órdenes de aprehensión. Sí. En ese momento la situación se estaba saliendo a la luz, un modus operandi donde pareciera que una agencia del gobierno, en lugar de trabajar por el bien común, trabajaba los intereses de un cártel, pues, ¿no? Entonces trabajaba para un cártel y en contra de los cárteles rivales. Y dicen, por eso García Luna tenía la desesperación de generar esta cortina de humo. Hay quien lo dice. Y aquí es donde se involucra un personaje que creo que es muy interesante en esta novela, que es Margoli. Ajá, y la comunidad judía mexicana, porque pareciera que ellos se dolían de que estaba aumentando mucho los secuestros en Ciudad de México. Y ellos mismos hacían investigaciones, ellos mismos tenían cuerpos de seguridad. Inclusive Margoli se jacta en una llamada telefónica con Florence, ya estando en Francia, y le dice, no era contra ti, era contra Vallarta, y los policías se pasaron de lanza. Si yo les di los detenidos, o sea, él mismo se jacta en esa llamada telefónica, que él detuvo a Vallarta y que él detenía a todos y hacía las investigaciones y que iba con García Luna y García Luna le decía, aquí está, haz su trabajo y yo creo que todavía le daban dinero. Pues hay señalamientos, ¿no? De que era lavador de García Luna. O sea, trabajaban, porque entonces... Y que se trataba una venganza contra el hermano de Florán Cassés, Sebastián, que estuvieron asociados en algo, no sé. Pero y salieron fíjate malas cómo cosas, se ¿no? cruzan los intereses. Sí. Una persona lavando dinero, otra persona da seguridad a los judíos, ¿no? Entonces, pero lo otro, está en la cárcel ya García Luna, pues. Por otra cosa. Pero a fin de cuentas, es el efecto corruptor que está ahí. O sea, no podemos negar. Oye, García Luna fue secretario, dirigió la AFI tanto tiempo con Fox y después fue secretario de Seguridad Pública. Entonces nadie sabía en el gobierno. La fiscalía no sabía, los gobernadores no sabían. ¿Y con qué pinche cinismo tanto Fox como Calderón salen a una cosa y ellos dicen que frontalmente combatieron? Como lo dijiste, Rudy, ahí están las curvas, cómo se van hacia arriba lo de los secuestros, brutalmente. Y lo otro, pues qué triste, pero que nos demuestra también algo. Nos ponen algo así, como sociedad y como medios de comunicación, como opinión pública, y nos vamos sobre de lo que nos ponen. Y no solamente fue TV Azteca y Televisa, o sea, uno ve los encabezados de esa época, ve los columnistas, pero aparte ellos sabían que el sentimiento de la población era, vamos por los secuestradores, cueste lo que cueste. Es más, no me importa te podría haber dicho alguien en ese momento, no me importa que violes derechos humanos. Es más, hasta criticaban, es que la CNDH defiende delincuentes en lugar de defender... No, se siguen diciendo. Se sigue diciendo. Pero entonces es esta parte que yo te comentaba de, ¿cómo le haces para tener un sistema de justicia? O sea, ¿cómo tienes un sistema de justicia? Si tu clase gobernante en aquel momento, pues trabajaba con la delincuencia organizada, pues, y lavaba dinero, y protegía cartas. ¿Quién llega a los juzgados, pues? ¿Cómo llegan a los juzgados? Lo otro, a ver, pero como bien dices, bueno, uno está en la cárcel por otros delitos, pero los que están sueltos, Palominos está en la cárcel ahorita. Dice el que por la tortura, precisamente, ¿no? Sí, pero por ejemplo, un Loret de Mola y los jefes de Loret de Mola, que están en el efecto corruptor, y que ese pinche montaje, pudo haber sido parte esencial, o yo creo que sí lo fue, para precisamente caerle con todo encima la opinión pública y todo el mundo, acusando a Israel Vallarta y a Florán Cassés. O sea, y ahorita parece que se le fue el internet, lo andan buscando. Por ejemplo, el caso de... Que no va a pasar nada, ¿o qué debería pasar? ¿Qué debería haber? Y fíjate, han pasado 20 años. Tuvimos un suceso impactante hace unos meses, en la carretera de la Costa Hermosillo. Un feminicidio múltiple. Detienen a una persona. ¿Cómo la detienen? ¿En qué circunstancias? Así es. ¿Quién fue a la audiencia? ¿Qué pasó en la audiencia? ¿Qué dijo él? ¿Qué dice su defensa? No sabemos nada en realidad. No sabemos nada. Sí. ¿Tú sabes algo? Nadie sabe nada. Porque ¿Qué pasó? Él mismo dijo que no. Pues negaba, mira, ¿no? pero para que te veas cómo sueltan, si hubiera confesado, ponen y quitan, pues. Ponen y quitan del relato. Y ya no supimos nada de la banda, porque pareciera, nadie podría decir que fue una sola persona la que hizo eso.
Nadie podría decir Y eso. yo creo que eso es parte ya del fenómeno lamentable que se está viendo en Hermosillo, como lo he aquí manifestado muchas veces, de que estamos normalizando, lamentablemente, y un suceso sustituye al otro. Así es. Y así Ahorita ya estamos nadie habla yendo. de ese caso. Y no, y porque Lamentable. hubo otros que sustituyeron y han venido ejecutando Y las gente noticias- aquí. Pues, ¿no? Y las noticias Entonces, están duras. Ahora, a mí me parece claro que se ocupan reformas. Porque todavía esto creo que no está del todo al 100. Porque uno ¿Qué ve las cosa? reglas, todo en general, el proceso penal, por ejemplo. no Podría está al 100. podría haber reformas para hacerlo más Sí, expedito. porque la reforma judicial nada más fue electoral. Claro, ¿no? Una exacto. reforma electoral En realidad la reforma al Poder Judicial. En realidad la reforma no impacta en algún aspecto que digas tú, esto Ni va a ser. partición ni procuración. No, dice, oye, hay. ahora que tú llegues y saques la norma y digas, ahora todo va a durar tanto tiempo, eso no te ayuda nada. Tienes que poner todos los mecanismos. permites, ahí nomás, para no perder la idea, disculpa por lo que estás comentando, de una reforma al proceso o al procedimiento penal. Yo creo que tal como está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, está sí diseñado para ser, pero por muchísimo más expedito que lo que anterior. teníamos. Sin embargo, falta ahí realmente actitud de los operadores. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la Procuración de Justicia, hay salidas alternas, como los criterios de oportunidad, los procedimientos abreviados, las reparación suspensiones de daño. condicionales, etcétera. Ve en la gran mayoría de las fiscalías a buscar un criterio de oportunidad, de acuerdo a como están previstos en el Código Nacional, o incluso pues en el ámbito federal también. Entonces, mientras esas salidas no se aprovechen como debe ser, o los mecanismos alternativos de solución de controversias en cuanto a la parte de la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa, mientras no se exploten como debe ser y no se siga arrastrando con los vicios del sistema tradicional, no va a poder funcionar como debe ser. Si uno ve una carpeta de investigación, lamentablemente muchos ministerios públicos siguen integrándolas como si fuera una averiguación previa y son ahí unos pilas de documentos. Por eso va a tardar Bueno, en tener. entonces eso por el lado, pero espérame, porque también voy para el Poder Judicial. Entonces, la parte de la procuración, sí, pues sí, la parte, sí, todos tienen su parte aquí, pues, ¿no? Entonces, en la parte de la Procuración de Justicia, que es el primer filtro, yo creo que las figuras o instituciones que están en el Código Nacional ahí previstas, explotarlas al máximo. Los procedimientos abreviados, no ser tan exigentes y ponerse tan arriba, cuando puedes hacerlo, puedes ponerlos más abajo en un momento dado, porque sí es una facultad discrecional ahí de la Fiscalía. Ahora bien, los jueces, si todo lo que le llega ahí a los jueces, ellos lo vinculan a proceso, 90%. A 90%, nivel, al 90% a cuando nivel en nacional, muchos desde que inició el casos, proceso. cuando en el nuevo muchos proceso. casos es evidente que no hay, con el famoso estándar mínimo probatorio, que qué sé yo, entonces todo vinculan. ¿Y qué hace eso? Pues que se congestionen ellos mismos, de tal manera que entonces así no puede funcionar. Tienen que ser más rigurosos, más exigentes al momento de vincular, y también eso luego repercute en el hacinamiento que lamentablemente hay en los centros de reinserción social. Etcétera. Entonces esto es una cadena que, en mi concepto, a como está diseñado el sistema penal acusatorio y plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, si los operadores lo aplican totalmente como está, y además con su espíritu, aplicando el artículo 140 del Código Nacional, que establece que el Ministerio Público, cuando considere que no va a solicitar prisión preventiva, que ahí lo puede liberar poniéndole alguna medida cautelar al imputado que haya sido detenido en flagrancia. ¿Qué sucedió lamentablemente en esa situación y por qué se desnaturalizó el sistema penal acusatorio? La filosofía era esa, la presunción de inocencia por encima de todo y la libertad, de tal manera que cuando llegaba una persona detenida en flagrancia ante el Ministerio Público, bueno, pues en mi tiempo sí se decía, bueno, ponle una medida cautelar y libéralo. Pero los titulares de poderes ejecutivos y las policías preventivas querían justificar que
no estaban haciendo bien su trabajo, echándole la culpa al sistema penal acusatorio. ¿Y qué decían ellos? No, es que yo detuve a todos. Sí. Y el Ministerio Público lo dejó libre. Y luego el Ministerio Público empezó a mandarlos con los jueces. Y entonces luego los ministerios públicos decían, no, pues es que yo se lo puse al juez y el juez fue el que lo liberó. Y entonces ahora dicen los jueces, a mí tampoco me van a echar la culpa. Sí, vámonos, a que me traigan para adentro. Recordarás, en esos entonces, Maloro Acosta hablar supuestamente a México, con quién sabe, ¿no? Para que precisamente que les dieran más chance de tener medidas, ¿cómo se llama? De prisión preventiva, pues, ¿no? Por el amor de Dios. Y luego inventó la página esa que era una violación del derecho a la prostitución, y luego una página que se llama Infraganti, ¿no? Donde veías acabarle de chingar el rostro de la pobreza, ¿no? Y luego que empezabas a ver, tenía que ver. Exactamente, empezabas a ver y que porque se peleó el vecino, que por un tambo de gas y que una caguama, puras de esas, cabrón. Pero eran efectistas, nada más como político, pues ese es el problema. Yo, cuando cierto, la política... Le dije ahí que debería ser la extensión del Infraganti, como se llamaba la página, VIP, le dije que ahí están en sociales del Imparcial y se enojó. Pero bueno, ¿por qué no había puesto ahí? Sí que mira, puro cuello 18, no todos, pero... Mira, pues. yo la verdad, sería muy iluso pensar que el 90% que ahorita se vincula a proceso vaya a cambiar con la reforma. Es más, podríamos decir ahorita, Pedro, nos vemos en un año. Y podemos ver los números, y me parece que va a ser igual, no se va a mover. Quizás suba, pero no va a bajar, ¿no? ¿El qué cosa? El porcentaje de los vinculados. Es decir, por cada 10 personas que presentan ante un juez, el juez vincula 9 y a una no la vincula. Entonces, en este momento es así. Por cada 10 personas que presenta la Fiscalía en el Poder Judicial de la Federación, la presenta, 90% se vincula a proceso. Y en la mayoría de los casos en materia federal son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la aportación de armas. Entonces, la mayoría van a ser... Hay algunos delitos que no lo son, ¿no? Pero esa es la realidad, y con esta reforma no va, a mi manera de ver, no va a cambiar. O sea, no, ese sería como que... Y no es necesario desgarrarnos las vestiduras porque el tiempo nos los va a decir. En unos meses nos va a decir más o menos cuál es el porcentaje. Es más, hasta estaría interesante ver el porcentaje de los que son de carrera contra los que no son de carrera, la productividad, la eficiencia, una serie de indicadores que lo amerita. Pero yo te hablaba un poco del efecto corruptor y también te hablaba del tema de las policías. Entonces, no va a haber juez, me parece a mí, que pueda hacer justicia si no hay una fiscalía que sea honesta, pues. O sea, no se puede, no se puede, y creo que los policías... Como te integren en la carpeta. Claro, pero lo otro, es importante la videocámara en la solapa, son importantes los GPS en las patrullas, pues hay drones, ya hay tecnología. Pero ¿quiénes son los que no quieren? Es más, se queja Vallarta, que siempre, oye, quiero la cámara de tal, no sirve, quiero la cámara de tal, no sirve. Y pagando millonadas, ¿no? ¿No? Verás, pregunta aquí. Entonces la tecnología va a ser muy valiosa. ¿No? Sí. La tecnología va a ser muy valiosa, pero que realmente... Te dije, pero no más Vallarta, pues y cuando yo era fiscal, yo le dije, alguna vez lo comenté aquí, tú pregúntame cuántos casos resolví por cámara, gracias a los videos de esas, no sé, miles de cámaras que hay por lo menos aquí en Hermosillo. ¿Cuántos? No, pues ni una. Ni uno, porque nunca estaban. No, a ti no te tocó uno de un asalto, creo, es la que yo me acuerdo, es la única aquí en el Boulevard Solidaridad, Navarrete, por ahí, ¿no? No, ahí los agarraron por ahí, pero habían asaltado una casa de cambio, algo así. Allá no estabas tú. No me acuerdo. Pero sí, como te digo, en cuanto es la que yo me acuerdo, nada más de ahí fuera. Pero por ejemplo, funciona muy bien. México, ahí sí funciona muy bien. Ahí siempre ha funcionado muy bien. Y van a dar más herramientas, porque ya con la nueva ley de inteligencia, ya no solamente tienes que dar los registros contables, también se pueden meter a tus cámaras de seguridad. Y ya empiezan a ver ese tipo. En Estados Unidos ya se hace así. Sí. O sea, yo nada más buscas las cámaras oficiales. Buscas las cámaras de los negocios, que a veces resultan ser... Sí, en muchas y luego se ocasiones meten en broncas, ¿no? Porque luego van y se quieren chingar al gerente los del crimen organizado porque entregó los videos. Nosotros, por ejemplo, acudimos mucho a los Oxxos y esas tiendas de conveniencia y todos los que tenían cámaras. Y sí colaboraban.
El problema es cuando resulta que tienen la grabación nomás durante 24 horas. Pero sí colaboraban y servían, y obviamente que uno pues no tenía que decir exactamente quién te la había entregado y no sucedía alguna represalia, pues no, pero sí son muy valiosas. Pero lo ideal es que precisamente Pues si se paga un dineral todo por el C5, pues sí, ¿no? Oye, sí, y no puede hablando, ser. y hablando de capacidad instalada, fíjate que ahorita nosotros en Sonora estamos llevando la Guardia de Tamaulipas porque se quedaron sin jueces allá en el Centro de Justicia en razón de que con estos movimientos de designaciones y renuncias, pues se quedaron sin jueces en un centro y nada más había un juez en una En parte del Tamaulipas. estado, en Tamaulipas. Se fue de Pues, vacaciones, entonces le entramos nosotros a la Guardia con todo, o sea, sin broncas. No son momentos fáciles y no lo van a seguir, no lo van a hacer tampoco, porque sigue este cambio, va a seguir trastocando, creo que ya está trastocando desde el año pasado con muchas jubilaciones, yo lo comentaba aquí, jubilaciones, renuncias, y se va a seguir dando y va a ser un proceso de adaptación que van a tener que también invertir dinero en los centros de justicia, porque no solamente basta hacer todo un sistema de inteligencia, sino a quién vas a llevar ahí, a dónde lo vas a llevar, pero lo otro, los centros reales ahorita ya están a tope. Una pregunta, a ver, tú eres el entrevistador, No, pero dale, quisiera hacer una pregunta aquí para dale, pero puedes ser mi reportero las también, opiniones, vas a ver. también me habilita de con todo gusto. No sé, a ver, Opinión, pero quiero la opinión de los dos, cada quien desde su Sí, perspectiva, aquí todo se pues, vale, ¿no? ya sabes, Desde pues, su perspectiva. Aquí el diálogo es abierto. Porque acabas de hablarlo de Tamaulipas y periódicamente tenemos luego conocimiento de que delincuentes de alta peligrosidad vienen aquí al Ceferezo de Hermosillo. Yo pues no llevo asuntos federales, por eso no tengo tanto el pulso, pero la pregunta sería desde tu perspectiva y tú también, ¿qué tanto ha afectado, consideras, en la seguridad pública de Hermosillo el hecho de que esté desde el momento en que se trajeron ese Ceferezo Hermosillo, que estén esos delincuentes ahí y que luego alrededor de ellos pues hay una serie de personas, gentes, familiares, etcétera, que tienen que venir o estar por aquí? Entonces la pregunta sería si tú consideras que hay alguna situación que pueda tener incidencia en eso o no lo ves. Como el año pasado se terminó, cerraron Puente Grande, en Jalisco, cerraron Puente Grande. Cerraron Puente Grande. Y no ha disminuido. No, cerraron el Ceferezo de Puente Grande y cerraron el Ceferezo de Ciudad Juárez, el sexenio pasado. Se determinó, entonces llevaron toda la gente de Puente Grande, que también era máximo, se la llevaron al altiplano, y se determinó que el altiplano ya estaba a su máxima capacidad. Entonces, hubo un momento que la política criminal determinó que a dónde podía haber espacio para... Y voltearon a ver el Ceferezo Hermosillo, que creo que sí es una infraestructura muy grande, ¿no? Incluso todavía se puede ampliar más, o sea, la capacidad que ellos tuvieron, o la visión que tuvieron en su momento es que esto iba a ir aumentando, y creo que debería ser así. Y entonces empezaron a habilitar, creo, un módulo de acá, pero siempre, fíjate, las mismas autoridades de aquí del 11 no quieren recibir ese tipo de personas porque llegan y trastocan la propia población. Allí mismo adentro. Adentro, o sea, tú meterle gente, empezar a meter de repente mucha gente de los Zetas al Ceferezo, adentro. Imagínate. Impacta. Y obviamente si impacta adentro, impacta afuera, pues. Pero también lo otro, a veces el Cerezo 1 pasa problemas, el Cerezo 1, y también le quiere mandar gente para allá. Entonces ya se empiezan a mezclar como los delincuentes, vamos a decir acá, del fuero común, los robacasas, con los de delincuencia organizada. Entonces, graduados, ahora ¿no? tenemos que tener doctorados. pero Te tenemos robas un que gansito y pero no sales tenemos ya que tener un Ceferezo. Con habilidades para... Creo que Sonora, creo que el 30% de las armas se incautan aquí, el 30% de las drogas se incautan aquí. Pues, o sea, tenemos, y lo platicamos la vez pasada, o sea, somos vecinos de Sinaloa, pues. Y Sinaloa Y de ahorita, los gringos, ahorita tiene la la tasa más alta de homicidios Sinaloa. Sí, No, por No, lo que está. pero ahorita Chihuahua no se queda atrás en su tasa de homicidios. Y Baja California Tijuana, tampoco. pues, O sea, Tijuana. estamos rodeados, haz de cuenta, por el primero, tercer y cuarto lugar en homicidios a nivel. O sea, la violencia que tenemos alrededor. Y entonces no podían dejar a los grupos criminales allá en Chihuahua, ni en Sinaloa, ni en Baja California. Entonces, ¿a dónde crees que los traían? No. ¿No? Es que yo creo que cada estado debía tener su Ceferezo y los que hayan cometido el delito de orden federal en esa entidad, pues que en el Ceferezo ahí se queden en ese estado. Pero yo de repente veo las notas que nos llega tal personaje que lo mandaron aquí por cuestiones de seguridad
al Ceferezo 11, pero ¿qué es no lo traigo en la memoria, pero decían los muchachos que de las 29 personas que extraditaron, a menos la mitad en algún momento estuvieron aquí. En algún momento de su estancia penitenciaria. Porque también es una política estarlos cambiando. O sea, y estarlos cambiando para que no generen lazos de... intereses ahí. Bueno, voy a leer algunos comentarios y ya para las conclusiones. Carla San dice, no sé, pero algo me dice que lo de Vallarta no es casualidad, huele a persecución del gobierno. Ay, persecución del gobierno contra Loret de Mola, pobrecito Loret, qué bárbaro. Ya estuvo, es más, en el sexenio del López Obrador, estuvo así, bueno, se decía que lo iban a meter al bote, porque precisamente tenía el careo con uno de los que eran sus colaboradores, ahí no recuerdo el nombre, han sido muy... En todo esto, la señorita esta que se apellida Barranco, que era su productora, que ella es la que le alertó y le dijo. Y que le dijo, no, Le para esto porque... ¿no? En tiempo real, pues. Para esto porque no está bien, es un montaje, no, que bueno, y le valió mal. Y luego está el otro, que Reinado, era el productor del set ahí, ¿cómo se llama? Bueno, es que es Barranco y es este señor, bueno. Y bueno, pues por algo... Pues no pisó la cárcel, pero yo creo que Loret de Mola, por supuesto que debe estar ahí, pasar un ratito, sí, guardadito, pues es que, por lo que hablamos del efecto corruptor, va a estar pues, muy ¿no? interesante si hay esa confrontación entre Israel Vallarta, que ya va que le dijo, reiteradamente en cada entrevista que está, dice, Loret, quiero que tengamos una plática tú y yo público frente a las cámaras. A ver, entonces, no, pues no trae internet, no, póngale datos a Loret. Bueno, dicen, vivimos en instituciones regidas por la estupidez, así lo dijo un teólogo. El doctor Fernando Tapia dice, muy buen programa, gracias y saludos al doctor. Nos dicen en Twitter acá de Postdat, en la mañana escuchaba con Juan Carlos que la defensa de Vallarta había sido la que había alargado el proceso para presentar evidencias. También escuché que la liberación en este momento fue para distraer. Sí, lo que anda diciendo Marilena Morera y Ciro Gómez Mierda y todo eso. Dice que es una, fíjate, no, o sea, ¿a qué grado llegan? ¿No? Dice que es una... que en este momento fue para distraer la atención de los escándalos de miembros de los hijos de la 4T. ¿Qué piensan los invitados? Bueno, ahorita nos lo dirán, pero bueno, yo por lo pronto, a ver, escándalos y que corrupción, siempre hay, ¿no? Siempre hay. Y ahora, es lo que estaba mencionando Morena, aquel caso de la barredora está con Ana Augusto, que lo de Monreal, lo de Andy, de los lujos, esto que de todo, bueno, y una serie de cosas. Entonces hay que tener detenido a este cabrón que lleva 20 años sin juicio, porque no va a hacer que sea una cortina de humo. Siempre, cualquier cosa puede ser cortina de humo, ¿no? Cualquier cosa se puede volver cortina de humo, o sea, siempre va a haber escándalos de corrupción, siempre va a haber temas. Entonces, bueno, me parece hasta vil, ¿no? Que se esté diciendo eso con alguien que, y que incluso, siguen ahí sus hermanos y otros ahí relacionados. Sobrinos. Mira, le voy a dar una respuesta muy sencilla, muy sencilla. Para que se pudiera considerar como una cortina de humo, la juez que dictó esta sentencia tendría que haber recibido la indicación o la instrucción. Emítela de una vez y además en estos términos, etcétera. Pero en este preciso momento, para empezar, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que todavía siguen en funciones, no son las condiciones como para llegar a darle una indicación. Bueno, pero juez. Con Ciro y Morera, como dicen que la juez esta participó en la ¿cómo se llama? En el proceso electoral ella ya estaba en el Poder Judicial, ¿no? Y decide, bueno, pues como y salió en el acordeón, pues es alguien que el oficialismo quiere y pues por eso. Y luego, y en segundo término, debo decir que esta sentencia a mí me parece que está muy sólida, está muy bien hecha. Entonces, ahí sí... Caso contrario a lo que tenía en la cárcel a Vallarta, ¿no? Claro. Que era totalmente... Sí, absurdo. Mira, no, pero aparte déjame decirte una cosa, estos juzgados van a tender a extinguirse. O sea,
porque los procesos penales federales ya se tienen que acabar, o sea, no pueden seguir esos procesos penales federales, no pueden seguir más Porque tiempo. el sistema tienen que tradicional, pues, resolverse. no se van a O sea, extinguir. tiene pues, que ¿no? resolverse, esos asuntos se tienen Algún que día. resolver o sea, es más, se estaba tardando y todos los procesos penales federales que están ahorita que son anteriores a 2016 ya tendrían que estar concluidos. Incluso la juez, si va a estar tipo en un acta de entrega-recepción, ella misma tiene que sacar sus asuntos. Lo que sí te voy a decir que sí hay una coincidencia. También van a decir ahí que es otra persona que traigo de encargo, pero bueno, pues ni modo, no puedo dejar de desaprovechar esto. Al Héctor Contrado. No. Es otro. En el gobierno del Estado, mira, esta persona a mí me parece, y te doy el nombre, pero me parece que pues es como un estómago, ¿no? Todo lo que toca o a donde llega, ya sabes en qué se convierte. ¿Quién? A ver. Ahí estuvo el secretario de gobierno en el El régimen potrillo. anterior, sí, Pompa. Para la mala suerte del señor Adán Augusto, ahora llega y se incorpora con él. Bueno, ve cómo anda el señor Adán Augusto ahorita, ¿no? Entonces, bueno, para que sepan cómo, qué es lo que sucede. Esas sí son situaciones Yo decía que por ahí siempre suceden cuando yo decía otra por ahí persona que el se karma no tiene menú, te sirve lo que te mereces, ¿no? Y creo que por ahí va la cosa, pero bueno. ¿Ibas a decir algo, Pedro? ¿Qué? Pues yo creo que fuera una cortina de humo si dejáramos de No, hablar pues es que- de otros temas. Exacto. Me parece que va a seguir Además, la semana y es va a venir muy otra semana. complicado en los actuales tiempos. Digo, sí, habrá la manera con mucha creatividad y mucho, o sea, de cómo Tócale crees, cortinas de humo, pero es bien complicado ya a partir de que se integran las redes sociales a toda esta ecuación de medios de debate público. Es muy complicado. Antes pues tenías más controlados a los medios, ¿no? Pero ahora ya con esto, y además No. muchos medios alternativos que están en No, las, y de todos modos hay que las Así decirlo, plataformas digitales. que hablar de García Luna nos hace recordar que ya tenemos un nuevo García Luna también, ¿no? Así es, O sea, exacto. el de Tabasco Así y las es. implicaciones y el efecto corruptor es, que puede así es. tener también allá en Tabasco Sí, esta totalmente. situación. O sea, los temas estos de Andy y Monreal y todo esto no va a parar porque, y menos el de Adán Augusto, ¿no? Por esta noticia. Ahorita hay un boom, sí, a lo mejor baja lo otro porque hay una tensión aquí, pero bueno, van a pasar los días, ya va a dejar de ser la novedad de Vallarta y se va a seguir hablando de lo demás. Hombre. Bueno, conclusiones. Rodolfo. Bueno, mira, primeramente ese punto de que me parece que es una sentencia muy valiosa, ojalá que sirva de ejemplo para las autoridades, tanto las procuradoras de justicia como para las jurisdiccionales. Por otro lado, ya lo último que quisiera comentar que me llama mucho la atención y me parece muy agradable es ver cómo se expresa este señor Israel Vallarta en las entrevistas. Sí. Lo veo sereno, Sí. ecuánime, después de 20 años casi de haber estado y además de haber sido torturado, cuando por lo general, bueno, pues uno se imagina, va a salir con rencores, resentimientos, el que vamos a ver quién me la paga. Yo sereno, lo veo ¿no? en inteligente, lúcido, claro. La verdad es que dice él, y es más, dice, yo no quiero ser no me interesa ser el Mandela, dice, ni el Gandhi, dice. Sí. Pero bueno, pudiera ser en un momento dado con Mandela medio equiparable. Digo, no políticamente, pero en cuanto al sufrimiento y a lo que padeció y a lo que vivió, claro que sí. Tú que conoces mucho el tipo de, no de él, sino de criminales. Sí. ¿Tú te parece que sea un perfil así? En lo Es que yo absoluto, lo veo nada. y no le veo. Pero absolutamente, pero para nada. Tú lo analizas, ¿no? Y te digo, pues sí, he tenido yo entrenamiento en su momento para poder detectar desde las facciones hasta sus expresiones, sus reacciones, todo. Y yo lo analizo en cada entrevista, lo estoy viendo, pero en lo absoluto, claro que hay muchos que son muy buenos para engañar y ya son enfermos psicópatas que tienen esa capacidad. Esta persona en sus respuestas se le nota que definitivamente Y que se puso a estudiar. Además, dice más que no pudo terminar la carrera de Derecho porque por ahí les da y qué bueno, pues, que ¿no? porque estaba también el Palomín, el Cárdenas Palomino, ¿no? Que le digo, no, espérate, porque no pueden estar juntos. No, y luego le preguntan, ¿no? Y se encuentran muchas ocasiones, nos encontramos frente a Ese sí frente. no he visto. ¿Y qué dijo? En esta entrevista con Miguel Pedrero ahí, Ok. y dice, sí, nos quedábamos viendo fijamente, yo no le bajaba la mirada, dice, pero pues no, tampoco no era de una confrontación, pero eso sí, dice, ese personaje sigue teniendo una actitud arrogante
y petulante adentro del penal, dice, y así lo sentí siempre. Ese sí es un psicópata. Pero le preguntan, y bueno, a ver, te voy a dar nombres y tú dime tus reacciones. Y le pregunta al periodista, Cárdenas Palomino, dice, que Dios lo bendiga. O sea, esa es una es complicado, respuesta sí, es complicado muy terminar de... ecuánime. Sí. ¿A quién más le preguntó? Felipe Calderón. ¿Qué dijo? Felipe Calderón le preguntó, no, fíjate que muy ecuánime, Loret de Mola, a Loret de Mola dijo, lo estoy esperando, dijo. O sea, respuestas hasta como bien. Ay, qué interesante, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer, no? Loret de Mola. Va a tener que pedir, oye, va a decir, es que ya evolucioné, ya cambié, ya soy otro, te pido Hoy lo estaban excusando y también Morera y Ciro diciendo que él ya aceptó que fue un error, que cayó en un engaño, hijos de sueno. No, pero no, así como no casi termina ya de que lo pasa, no Loret de termina Mola, de sí, aceptar no. que quiso capitalizar y sabía perfectamente que era un totalmente. montaje y eso no lo dice. Así es. Pedro, tú también conoces a ese tipo de personajes, Individuos. de los criminales, pues, ¿no? Claro. Los has visto muy de cerca y los juicios, todo. ¿Qué nos puede decir? ¿Te parece lo que has visto de Lo Vallarta, veo- que tenga un perfil Me de parece esos, que una o? persona preparada, con capacidad intelectual, ideas claras, estructuradas, a diferencia de muchas personas que no lo tienen, pero como que sí tiene capacidad intelectual. Yo quisiera cerrar con esto. Ya habíamos dicho que desde que se creó el nuevo sistema penal, el 90% se vinculan. Ahora, ¿cuántas personas se han condenado en juicio? Desde que se creó el sistema penal acusatorio se han ido a juicio y han sido sentenciadas 7.887 personas. ¿Qué porcentaje forma? De ese Condenadas, 90, ajá, ok. del No, 90. pero Gran universo. es que muchas personas aceptan su culpabilidad. Pues. El Abreviado, 90% pues, ¿no? acepta y dice, no, sí soy yo, descuéntame la pena. Entonces, la mayoría de la gente se va por terminación anticipada, que es aceptar su culpabilidad con un descuento de la pena, el 90% de las que se condenan. Y algunos otros se van por suspensión judicial del proceso, cosas, soluciones alternas, es decir, llegar a acuerdos con la víctima para reparar el daño o aceptar tu culpabilidad y ofrecerte un descuento. Entonces, son 7.887 personas. De estas, una parte fue condenada y otra parte fue absuelta. Aquí el estándar probatorio sube. No es lo mismo en un principio cuando te llegan con un juez y te dicen, sí, pásale, sí hay méritos, véngase para acá. Pero vamos a decir, en realidad esas 7.000, casi 8.000 personas, 4.700, es decir, casi 5.000 fueron condenadas. Pero 3.000 fueron Y absueltas. de un universo Casi de la cuántas mitad. vinculadas. Es que en las vinculadas se van muchos. Sí, es lo que preguntaba ahorita, Rocco, muchos ¿no? de procedimiento abreviado. Pues nada más para decirte Pero de que. todas maneras, así, Ahora, ¿no vienen ahí cuántas han sido vinculadas? si viene más arriba, en el Porque ahí dice estudio. imputadas, fíjate, 207.703. Desde que se inició. imputadas. Desde que se inició. Y desde que se inició, de esas 207.703 imputadas, 8.000 fueron a juicio. fueron a llegaron Las demás a se fueron juicio. procedimiento abrevado, O soluciones alternas, sobreseimiento. sobreseimientos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es el juicio, Aaron? El juicio es donde Descarga. es desde cero. Llega el fiscal y ante un juez te dice, señor, vengo a acusar a esta persona y aquí traigo a mis testigos. Y viene el señor y la defensa dice, señor, yo vengo a defender a esta persona y aquí vienen mis testigos detrás de mí. Es en ese momento donde en una audiencia pública y con el juez se van deshogando las testimoniales y ahí está la víctima, está la sentencia. Y video la grabado. audiencia. Y la audiencia, es decir, y hay juicios todas las semanas en Sonora. Hemos llevado, yo creo, nosotros en lo que va del año hemos llevado 35 juicios. De los que te quieras imaginar, ¿eh? De los delitos que te quieras imaginar. Te sorprendería si supieras el tipo de asuntos que llevamos acá, pues, o sea, y del tipo de asuntos, pero no se acerca realmente la sociedad, no se acerca mucho. Este en los caso medios. de Israel Vallarta, evidentemente que en una audiencia de juicio lo hubieran absuelto con más facilidad todavía que en esto. Porque en esto el juez se mete en su escritorio, se mete en su oficina, se pone a ver los documentos y si le quiere hacer... No, y creo que en el sistema anterior era bien difícil una absolutoria, ¿no? Casi el auto de formar prisión era la sentencia. Sí, eso es efectivo. En el sistema- auto de en el formar sistema- prisión. A nadie se le niega una orden de aprehensión o un auto de formar prisión. Pero sí hay un Pero así era el porcentaje, sistema por lo menos tradicional. en el Sigue juicio, siendo, ¿no? Yo que ahí creo están el los dicho. datos. No. En la publicados. vinculación, pero indebidamente. No debía ser así. Sí, bueno, pues muchas gracias, muy nutritivo la mesa, por supuesto, y bueno, les agradezco porque siempre vienen
hacen la tarea bien, con toda la información y bien estudiado Oye, y que la gente vea el documental de Netflix de la zona sí, del caso. Está muy bien hecho. Muy ilustrativo. bien, sí. O sea, viene y de todos los confirma. ángulos, ¿no? Esta Sí, le dejamos tarea al viene y auditorio confirma lo que se dice ahí. Sí, bueno, muy bueno. Hace como 2 años salió. 2 ¿no? años, 3 años, sí. Ese documental. Era Sí, presidente de la Corte de Yo Saldívar. ya lo había visto y lo estoy volviendo a ver, nada más que luego me interrumpió, me encontré la serie ese, me llamó la atención y no, está muy buena, véanla ahí, Gringo Hunters. Oye, Y muy buenas hay un libro actuaciones. también de Volpi, ese libro también. Jorge Volpi, sí. De También. hecho sale Noticia mucho en el criminal, documental, ¿no? y es que él como que Noticia gran de parte una novela no, criminal. exactamente. Así se llama. Y así como él participa pues en después de los productores de Sí. este Sí, documental de sí, Netflix. sí, sí. Muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la conexión y nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.